es de que todo lo que nosotros hacemos, todo a lo que nosotros nos dediquemos, debe exaltar el nombre de Dios. Ajá. Quiero llevarlos a dos citas. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, porque precisamente de eso nos habla eh, este versículo, y otro más que vamos a citar. Ya saben, quien lo tenga, le puede dar lectura en voz alta, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Ujú. Háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si comen, si beben, si barren, si no barren, si esto, o sea, todo lo que ustedes hagan, háganlo para la gloria de Dios. O sea, y eso nos debe de alentar para que cada cosa que hagamos, desde la ama de casa que cocina una sopa, hágalo para la gloria de Dios. Que si hacen carnitas, hágalo para la gloria de Dios. Ciertamente para vender, pero es primeramente para la gloria de Dios. O sea, cada una de las actividades que nosotros hacemos lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23 también nos habla acerca de esto. Colosenses 3, 23. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Ujú. Todo lo que hay, todo lo que hay. Ajá. Número uno dice, hazlo de corazón. Ujú. Hazlo con una buena intención, hazlo, ajá. Y, y eso es lo que nosotros debemos de tener presente. De hecho, los reformadores fue algo, cuando me refiero a los reformadores, son aquellos que estuvieron en los tiempos de la Reforma. Ellos entendieron y dieron mucho énfasis precisamente en este tipo de cuestiones, que la iglesia, todo lo que hacemos los creyentes debe precisamente traer gloria al nombre de Cristo. Ujú. Todo lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros vivimos para la gloria de Dios, no nada más a lo que nos dedicamos en cuestión de trabajar, sino nuestro testimonio debe traer gloria a Dios. Nuestra manera de vivir debe traer gloria al nombre de Dios. Y es ahí donde hay un peso sobre nosotros como iglesia, porque exaltamos a Dios no exclusivamente cuando estamos aquí como iglesia y que cantamos, sino allá afuera también. Todo absolutamente lo debemos hacer para la gloria de Dios. Dijimos que el segundo propósito tiene que ver con edificar a los creyentes, edificar a los creyentes. Y aquí debemos de entender que la iglesia local o cada iglesia local tiene la responsabilidad de enseñar a los miembros de la iglesia. Y cuando me refiero a enseñar, obviamente enseñar la palabra de Dios, pero el hecho de enseñar la palabra de Dios tiene como propósito el crecimiento espiritual y un crecimiento en un entendimiento bíblico de todos los creyentes. O sea, no se trata solamente de hacerlos sentir bien o de producir que sientan algo. Y aquí es donde creo yo que la mayoría lo hemos entendido. No se trata que nosotros vengamos, sintamos algo bonito. Ay, es que yo sentí un calorcito. Bueno, está bien, pero no es el propósito que tú pudieras sentir un calorcito. Ajá. No, no es el propósito, sino de que tú y yo, cuando es expuesta la palabra de Dios, poco a poco podamos entender más la palabra de Dios, porque nos están enseñando la palabra de Dios y a la vez ese conocimiento debe producir en nosotros un cambio de vida, un cambio de vida, un cambio en nuestra manera de hablar, un cambio en nuestra manera de pensar. Porque, ojo, si tú y yo realmente amamos la palabra de Dios, realmente estamos creciendo en cuanto al conocimiento, en cuanto al entendimiento de la palabra de Dios, debe producir un cambio. Ya no podemos hablar como antes. Si antes hablabas con groserías, ahora no debes usar groserías. ¿Ah? Y por más
Recuerdo que una persona hace muchos años, de pronto, y una persona obviamente que iba a una iglesia, o a la iglesia donde nosotros estábamos en ese entonces, recuerdo que de pronto a esa persona, de pronto se le salían unas groserías. Y de pronto para justificarse, pues obviamente que le daba pena, para justificarse dice, ay, es que era un demonio que de pronto ahí estaba. Y pues te daba risa, pero tú dices, ¿qué onda con esa persona que lleva años? Entonces, eso no es congruente, hermanos. Si estamos creciendo espiritualmente, si realmente ese conocimiento, ese mayor entendimiento de la palabra de Dios debe producir un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. Porque no se trata, como en otras ocasiones lo hemos mencionado, no se trata de llenarnos solamente de información. Ajá. Se trata de que ese conocimiento de la palabra de Dios debe producir cambios en nosotros. Ok. Llegaste a Cristo, vuelvo a repetir, tal vez hablando groserías, esto, aquello, pero después de 2 años, de 3, de 5 años, volteas hacia atrás y dices, no, ya no hablo igual. Y sigues trabajando, obviamente, como para avanzar. Pero eh, es responsabilidad de cada iglesia local con la enseñanza que imparte, que los creyentes vayan creciendo en entendimiento. De hecho, recuerdo las palabras de un pastor llamado Chuy Olivares, que él decía, o él dice, porque ahí en su iglesia, ellos tienen un seminario bíblico. Y va mucha gente de otros lados, no exclusivamente, incluso no solamente de ellos como iglesia, sino aún de otras iglesias de ahí de Guadalajara, incluso de otros lados. Y recuerdo que en una enseñanza él decía, saben, la verdad es que no debían de haber seminarios bíblicos. Y uno se queda así como que al principio, como que, ¿cómo que no? Y dices que, ¿saben qué? Si cada iglesia local hiciera lo que les corresponde, no habría necesidad de que tuvieran que buscar que alguien más, o sea, alguien fuera de su iglesia local, los hiciera crecer. Y yo digo, sí es cierto. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué sucede? Porque es más fácil a uno como pastor decir, ok, si quieres aprender más, mira, te recomiendo tal, en lugar de yo decir, a mí eso si tú quieres aprender más, a mí eso me debe desafiar a prepararme más para dar un mejor alimento, para hacer que crezcan todos. Ujú. Pero pues es más fácil venir los domingos y de pronto, porque créanme que pues hemos estado un tiempo ya sirviendo a Dios y créanme que me tocó ver de pronto en cierto lugar del universo, cómo es de que estábamos en la alabanza y de pronto el pastor estaba apenas a esas horas preparando su enseñanza. Imagínense qué tipo de alimento. Era casi como hacer una sopa maruchan. Algo de instantáneo, ¿no? Pero, ¿qué alimento nutritivo pudiera ser ese? La verdad es de que preparar un alimento por ejemplo, Olguita que se dedica, a la venta de comida, hay comidas que te llevas mucho más tiempo en prepararlo, ¿verdad, Olguita? Y hay comidas que uno dice, bueno, pues esas, rápido, pero hay algunas cosas que son mucho más elaboradas. Incluso, recuerdo cuando, estaba yo, en tiempos de dieta, recuerdo que para preparar todo lo que tenía yo que llevar en cuestión de los alimentos, desde lavar verdura, desde cocer verdura, desde preparar verdura, yo decía, es un mundo de trabajo. Y yo llegué a la conclusión, para comer bien, sanamente, nutritivamente, se requiere tiempo. ¿Por qué podemos pensar que en lo espiritual no suceda eso? Pero ¿saben por qué muchas veces hay pastores que agarran un versículo y ellos a lo mejor no se van a parar aquí y van a decir, ay, es que no tuve tiempo, pero la verdad es de que algunos de ellos, o por flojera, o porque realmente
Sí, ok, estuvieron muy ocupados, pero eso no quiere decir y no es excusa como para uno se pare aquí y pues a ver qué digo. No, o sea, el que se para aquí es porque ya estuvo estudiando, es porque no lo que se le ocurra de pronto decir, no, ajá. Pero desafortunadamente, hermanos, la verdad es que eso nos debía de dar pena a los pastores. Hay muchos pastores que la verdad es no les gusta estudiar, no les gusta sacrificar tiempo, porque se requiere tiempo, ajá, se requiere tiempo. Y ahora, también cuando nos referimos de que el propósito es edificar a los creyentes, debemos entender también que cada creyente de la iglesia es edificado no exclusivamente por medio de la enseñanza, que es el medio principal, pero somos edificados también por medio de otros creyentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos recibido dones de parte de Dios. Dones de parte de Dios. Y entonces cuando ese don, incluso Pedro lo dice, cada uno conforme al don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ajá. Entonces, y aquí, por cierto, y no es un tema exactamente de esto, pero yo le pregunto a usted, ¿usted ya sabe qué dones tiene? Y aquí, hermanos, yo les voy a decir algo. Porque alguien podría decir, no, pues es que yo creo que yo no tengo dones. No, la verdad es que la Biblia nos enseña que por lo menos cada creyente por lo menos tiene un don. Ujú. No es su esposo, ¿eh? Don. O sea, no, sino que cada uno y cada una tenemos dones. Hermano, si usted no sabe qué don tiene, créame, Eh, yo, aún como pastor, como parte del liderazgo de la iglesia, o sea, no es mi labor saber qué don tiene usted, es labor de usted. Ujú. Ahora, es labor de la iglesia local el preparar y entrenar nuevos ministros para que puedan ejercer sus dones. Incluso, ustedes se han dado cuenta que de pronto los miércoles hemos ya ido metiendo, por ejemplo, a Raulito, a Geniel, Marco, pues obviamente nos comparte los domingos y todo, pero es parte de la labor de las iglesias en ir guiando y ir preparando a otras personas para qué, para que precisamente vayan creciendo. Y cuando me refiero de que puedan edificar, no es exclusivamente con el don de enseñanza o enseñando la palabra de Dios, porque a veces algunos de nosotros tal vez pensamos, bueno, pues yo nunca voy a predicar, pero no necesariamente. Tal vez usted tiene el don de la misericordia o el don de presidir, o el don, ¿qué otro don se acuerda que hay? Por ejemplo, Romanos 12, de dar, no dar golpes, ¿eh? Es- hay otro que es muy necesario. Todos los dones son necesarios, pero me refiero a uno en específico. ¿Sabe cuál? El don de servicio. Yo recuerdo, hace muchos años, estábamos muy jóvenes, y estábamos en una campaña de evangelismo en donde estábamos saliendo casa por casa. Y en esa campaña de evangelismo que salíamos casa por casa, estábamos muy jóvenes. Y recuerdo que parte del equipo, en ese entonces vino un equipo de una organización que se llama OM, Operación Movilización, creo que es. Venía gente de diferentes lados del mundo. Venía un hermano, si no me recuerdo, y quién sabe si mi esposa se acuerda, creo que era de Canadá, porque apenas incluso se podía hablar español, pero era un hombre súper servicial. Y tú te quedabas, o sea, y obviamente él iba, tocaba las puertas de las casas y obviamente daba el mensaje, pero tú te dabas cuenta inmediatamente que su don era el don de servicio. ¿Por qué? Porque son de esos hermanos en los que tú quieres mover a lo mejor una silla y él inmediatamente ahí va. O sea, no es metiche. O sea, y quiero que lo entendamos.
tienen el don de servicio. O sea, y son gente movida, acomedida para allá, para acá. Y hermanos, todos los dones son necesarios en la iglesia, porque a veces pensamos que exclusivamente tiene que ver con enseñar. Y no, yo recuerdo, y algunos de ustedes lo conocen, y a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocieron, pues ya un poquito ya, de edad un poquito más avanzada, pero por ejemplo, algunos de ustedes se han de acordar de este Tino, hijo de la hermana. Ese, ese hermano, yo recuerdo, lo conocí de muy joven, y recuerdo cuando iniciamos la iglesia de Hacedores de la Historia, cuando rentábamos allá arriba, era un montonal de trabajo porque nosotros literalmente llegábamos 7:30 de la mañana, teníamos que llegar y poner lona primero, acarrear sillas, acarrear el equipo, instalar todo, pero ¿quién creen que se subía a los árboles? Tino. Tino era Tino para allá, Tino para acá, y uno lo veía corriendo para allá y moviendo sillas y esto, aquello, y no se nos rajaba, andaba de aquí para allá. Y yo recuerdo que un día le dije, es que tú tienes el don de servicio. Muy difícilmente y yo le dije esa vez, muy difícilmente te voy a ver predicando, porque no es su don, pero él estaba funcionando en su don. ¿Cuál? El don de servicio. Y hermanos, de verdad, se los digo, si usted no sabe qué don tiene, trabaje, pregúntele al Señor y vea, consulte en la Biblia, para saber qué don, y ¿sabe qué? Échelo a andar. O sea, no es para que usted se ponga una cartulina y diga usted, don de la misericordia, no. Pero usted póngalo a trabajar, ajá, póngalo a trabajar, ese don, porque entre creyentes nos edificamos. ¿Se acuerda que yo y más de una vez se lo he dicho? El hecho de que, por ejemplo, aquí todos somos importantes, nadie es más importante. O sea, el pastor no es más importante, ni los ancianos, ni los diáconos, cumplimos solamente diferente función, y todos somos necesarios. Ajá. Entonces, somos edificados unos a otros, y es labor de la iglesia local el preparar y entrenar nuevos ministros que puedan ejercer sus dones. Tercer propósito de la iglesia universal, evangelizar a los perdidos. Evangelizar a los perdidos. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 15? Estoy seguro que todos se lo saben, pero no saben qué es ese versículo. Ujú. Y, y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Entonces, es la labor de todo creyente evangelizar. Esa labor no es exclusiva de los pastores, no es exclusiva de los evangelistas. ¿Se acuerdan que en Efesios 4 hay una lista de ministerios que tiene que ver con el evangelista? Son aquellos, ¿quiénes son los evangelistas? Son aquellos que tienen una gracia especial para compartir el evangelio. Ujú. De verdad, hay personas que tienen una facilidad para predicar el evangelio. Que yo cuando los he visto, yo digo, o sea, bien fácil que puede hablar de Cristo. Ujú. Bien, bien fácil. Y también, quiero decirles que de verdad, y hace 8 días yo se los decía, este punto en especial de evangelizar a los perdidos es una debilidad nuestra como iglesia local, ¿o no? La verdad es que sí. Ahora, pero yo les pregunto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Alguien nos los ha prohibido? No. Ajá, claro, porque el llamado es para todo creyente, pero a veces creo que nos detenemos, a veces incluso por temor, ¿o no? Porque estoy seguro que cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad con personas que de pronto te empiezan a abrir su corazón, te empiezan a contar, y tú por dentro estás, háblale de Cristo, y a la mera hora termina la plática y no te animas.
¿Por qué? Porque le echa chi. Porque, o sea, créanme, créanme que a veces perdemos oportunidades extraordinarias de predicar el evangelio. Y la verdad es de que debemos recordar una y otra vez que es un mandato para todos los creyentes. Porque a veces pensamos que es el pastor, que es o son los predicadores, o son los evangelistas. No, hermanos, eso es labor de todos absolutamente. Y yo les voy a decir algo, cuando nosotros rompamos ese miedo, verá usted que incluso hasta la cuestión es de que lo haga la primera vez, que la segunda vez, o sea, como que ya casi, casi échenme otro, échenme otro. Yo recuerdo muy bien, más de una vez, desde muy joven, de pronto en campañas de evangelismo, cuando éramos muy jóvenes, mi esposa y yo participamos en varias campañas de evangelismo, era casa por casa. Y créanme que al principio te da un temor, porque me tocó más de una vez que de pronto uno tocaba y tú vas bien contento. En primera, piensan que a lo mejor eres de los testigos. ¿No? Entonces, tocabas y recuerdo en una ocasión, vuelvo a repetir, estábamos muy jóvenes, recuerdo en una ocasión que toco, me abren la puerta, estamos en Miraflores ahí evangelizando y sale un señor, yo digo grandote, pero pues yo en realidad estoy chiquito, ¿verdad? Pero sale un señor bigotón, sombrerudo y todo eso. Y hola, buenas tardes, tú así como que tiene buenas, ¡pum! Que me cierra. Te ves así como que, ¿qué haces, no? Hay lugares donde de plano ni te abren, pero hay lugares donde te van a abrir y tú necesitas hablarles de Cristo. Yo recuerdo muy bien, la cuestión era que la primera que de pronto se prestara siquiera para hablar, eso ya a mí en lo personal me motivaba para ir a la otra casa. Y de pronto a lo mejor te volvían a cerrar la puerta, pero lo volví a hacer. Más de una vez, incluso yo recuerdo en una ocasión, y créanme que cuando sales casa por casa, puedes enfrentar a todo tipo de gente, desde los muy amables, desde los que te cierran así casi te machucan, te golpean la nariz con la puerta, pero créanme que es nuestra labor predicar el evangelio. Más de una vez recuerdo haber ido incluso con algunos jóvenes, en ese grupo de jóvenes, por ejemplo, estaba mis sobrinos Min y algunos estaban muy chiquitos. Me acuerdo que en una ocasión les dije, ¿saben qué? Vámonos a evangelizar y fuimos a Santa María. No llevábamos ni una bocina, nada. Algunos de ellos se vistieron de mimos, de payasos, de esto, aquello, como sea, juntamos allí 4 o 5 gentes. En algunas ocasiones juntábamos un poquito más, y una labor de evangelismo. Y alguien dirá, bueno, pues es que, ¿y cuántos se convirtieron? Pues tal vez uno, tal vez dos, en algunas veces nadie. Pero le voy a decir algo. El mandato es evangelizar. El resultado, déjaselo al Espíritu Santo. Déjalo. El resultado es el Espíritu Santo. Eso déjaselo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Tu labor y mi labor es hablar de Cristo. Ahora, hemos entendido ciertamente que cuando nosotros hablamos o usamos la palabra evangelizar, desafortunadamente solo se nos ha enseñado o de pronto tenemos la idea solamente es hablar del amor de Dios. Hermanos, de verdad, se los digo. Qué bueno que hablemos del amor de Dios, pero estamos hablando solamente de una cosa, pero no de otra cosa. ¿De qué? Pecado, arrepentimiento. Porque ¿de qué manera se van a arrepentir? Algunos piensan, es que vamos a hablarles exclusivamente del amor de Dios. Es que Dios te ama.
tal y como eres. Y muchas veces se usa ese tipo de expresiones para evangelizar. Es que Cristo te ama tal y como eres. Tú no sabes cómo es esa persona. ¿Qué tal si es un violador? ¿Qué tal si es un adúltero? ¿Qué tal si es un narcotraficante? ¿Qué tal? O sea, y cuando tú le dices, es que Cristo te ama tal y como eres, ok, pues, entonces ¿para qué cambio? Si así me ama. Tenemos que presentar el mensaje completo, que Dios es justo y los va a juzgar, ¿sí? Los va a juzgar. Y que si ellos no se arrepienten y creen realmente en Cristo, ellos van a ser condenados. Ay, es que esto es falto de amor. No, no es falto de amor. Eso es lo que demuestra la palabra de Dios. Yo recuerdo en la última campaña que participamos como iglesia, ya estando en Tlalmanalco, yo recuerdo la última campaña que participamos, no sé de cuántos de ustedes se acuerdan que participamos en algunas ocasiones, en el evento de 1 millón para Jesús. ¿Se acuerdan? Parte del taller, recuerdo del último taller, y nosotros pues ya obviamente ya estábamos en esa época de transición de muchas cosas, pero recuerdo que en ese taller de preparación de evangelismo nos dijeron, por favor, solamente háblenles del amor de Dios. Y yo créanme, o sea, pues yo no tenía ni voz ni voto en cuestión de que, este, yo por dentro dije, ¿por qué nada más acerca del amor de Dios? O sea, ¿cómo se van a arrepentir si solamente les hablo acerca del amor de Dios? Ellos tienen que saber que están en pecado y que el Señor los va a juzgar. Entonces, pero desafortunadamente solo el amor de Dios. Yo vuelvo a repetir, si nosotros analizamos Hechos capítulo 2, ¿se acuerda? En Hechos capítulo 2, Pedro predica y se convierten 3,000. Usted analice el discurso que dio Pedro y vea si les habló acerca del amor de Dios. No les habló acerca del amor de Dios. Hay dos cosas fundamentales en ese primer discurso de Pedro. Número uno, centró su mensaje en lo que dicen las escrituras. O sea, citó lo que dijeron varios profetas. Y número dos, centró su mensaje en Cristo. Esa es la manera correcta de poder evangelizar. Centrado en las escrituras y centrado en Cristo, no en que Cristo te ama. Ujú. Ahora, la verdad, hermanos, es de que, vuelvo a repetir, nos debemos de arrepentir nosotros como creyentes que estamos desobedeciendo a ese mandato, porque todos nosotros tenemos gente a nuestro alrededor, tenemos conocidos, tenemos familiares, tenemos vecinos que necesitan escuchar de Cristo, que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y de verdad, y anoche que estaba yo preparando esto, de verdad, hermanos, que Dios nos dé gracia y el valor para predicar el Evangelio, para predicar el Evangelio. Y todas las iglesias, vuelvo a repetir, todas las iglesias locales tenemos esos propósitos. Acuérdense, 3 propósitos: exaltar a Dios, edificar a los creyentes y evangelizar a los perdidos. Todas las iglesias tenemos esos propósitos. Y como les decía, nuestra responsabilidad es ir y predicar. El resultado, dejémoslo en las manos de Dios. Incluso, y alguien decía, ¿no? La semilla ha sido sembrada. ¿Sabían ustedes que de pronto, cuando tú sales a evangelizar casa por casa, yo me encontré mucha gente que decía, alguien vino a compartirme, o de pronto, mi abuelito, mi papá fue, y bueno, pues hay diversas razones por las cuales a lo mejor no permanecieron, pero finalmente, ¿qué? Nosotros solamente vamos y sembramos la semilla de la palabra. Ujú. Quiero pasar a otro punto que tiene que ver con la autoridad en la iglesia, o de pronto la forma de gobierno de la iglesia. Ciertamente ¿se acuerdan que hablamos de que hay diferentes denominaciones cristianas?
Ujú. Depende muchas veces qué tipo de denominación es la forma de gobierno. Ujú. Cuando me refiero a forma de gobierno es que tienen un liderazgo diferente. Hoy por hoy, la mayoría de las iglesias evangélicas, pentecostales, neopentecostales, tienen una forma de gobierno casi que se le conoce como piramidal. ¿A qué me refiero? De que solamente hay una gente arriba de todo. Ujú. Y ese es el modelo más común. Pero, por ejemplo, hay otras iglesias como iglesias bautistas reformadas, como presbiterianas, sobre todo, tienen una iglesia mejor dicho, una forma de gobierno en la cual hay más de un pastor, que es realmente lo que nosotros entendemos que es lo que enseña la palabra de Dios. No exclusivamente un pastor, sino hay alguien más que está al lado trabajando. Y se acuerdan, por ejemplo, en 1 de Pedro, que lo leímos hace 8 días, capítulo 5, en el que Pedro dice, yo anciano junto con ellos, refiriéndose a qué? A que Pedro ni siquiera estaba por encima de los demás ancianos, sino era uno entre iguales. Ajá. Ahora, Dios ha establecido un orden de autoridad en las iglesias locales por medio de ancianos y diáconos. Esa es la manera. De hecho, nosotros vemos tanto en Tito 1 como en Primera a Timoteo capítulo 3 los requisitos de precisamente de esos ancianos, que es el trabajo pastoral, y de los diáconos. Estos ancianos y diáconos son designados o son nombrados no por popularidad. Eso yo quiero que lo entendamos. No porque sean populares o porque sean carismáticos, sino que, número uno, nos fijamos que ellos cumplan con esos requisitos. Ajá, con esos requisitos. Ahora, no quiere decir que ya en absoluto esos ancianos, esos diáconos, pues ya son súper espirituales, súper maduros, porque la verdad, si fuera así, ninguno calificaríamos para cumplir con esos requisitos. Pero estamos en esa búsqueda. Pero sí, en lo elemental es lo mínimo que pedimos. Por ejemplo, ¿qué? Que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, que no sea dado al vino. Ujú. Como claramente la escritura lo dice. Porque imagínense que de pronto, el hermano que de pronto batalla con el vino, de pronto, pues qué autoridad va a tener como para pararse y reprender a alguien. No, pues ninguna. Entonces, eh, Dios siempre ha dado hombres dentro de la iglesia para poder edificarla. Y para esto vamos a Efesios capítulo 4 versículo 11. De hecho, cuando hablamos de ancianos y diáconos, hermanos, yo quiero que entendamos esto. Los ancianos no es de que estén arriba de los diáconos, o sea, no existe un orden de escalafón. No es de que estés 5 años como diácono y ya puedes aspirar a ser anciano, no. En realidad, los ancianos y los diáconos tienen en realidad la misma autoridad, solo que cumplen diferente función. Ujú. Y eso yo quiero que lo entendamos. Efesios capítulo 4 versículo 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ujú. Y hace mucho tiempo, hace ya algunos años, yo de verdad, y lo confieso, yo pensé que casi era precisamente un orden como un escalafón. Decía, tienes que empezar entonces por ser maestro o por ser pastor. Y yo, dentro de esa ignorancia que tenía, yo dije, uy, para que yo aspire siquiera a ser profeta. Ya obviamente, ya después vas leyendo, vas estudiando un poco más la Biblia y te das cuenta que no es un orden de autoridad, son ministerios que Dios ha dado a la iglesia, a la iglesia en general, a la iglesia universal, para edificar precisamente a su iglesia, para cuidar a su iglesia, para equipar a su iglesia, porque precisamente versículo 12, eso es lo que dice.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa frase de a fin de perfeccionar, en el idioma original, la palabra perfeccionar tiene que ver con equipar por completo. Ahora, vuelvo a repetir, no es un orden jerárquico lo que nos muestra Efesios capítulo 4, versículo 11, sino que es a través de estos ministerios que Dios ha edificado su iglesia a lo largo de toda la historia. Y entendiendo que lo que habla aquí acerca de los apóstoles y profetas es de que Dios ya dio apóstoles y profetas que establecieron el fundamento. Efesios capítulo 2, versículo 20. Eso es precisamente lo que dice. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, no Pedro, no Pablo. Jesucristo mismo es la principal piedra, pero sobre esa piedra han edificado apóstoles y profetas, profetas del Antiguo Testamento, que Jesús dijo hasta Juan, pues. Y en el pasado, apóstoles, que por cierto, hermanos, la palabra apóstol hoy es el significado es tan común, por llamarlo así, no sé qué palabra usar, pero nosotros a veces, y por lo que vemos, de pronto, esa palabra apóstol como que es, lo máximo, ¿no? O sea, como que viene el apóstol. Ajá, sí, ajá. Y que tiene toda la autoridad y casi te ve y te echa fuera a los demonios y bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero sabían que, por ejemplo, en el entorno de lo que escribe, en el tiempo en el que escribe Pablo, un apóstol era lo mismo, exactamente lo mismo. Se usaba algo similar a como cuando alguien era un mensajero. De hecho, la palabra apóstol en esencia quiere decir enviado. Entonces, dicen que en realidad, de pronto, alguien decía, ok, te voy a enviar a mi apóstol para que le des cierta cosa. Pues era un sirviente. Dale mi recado. Hoy la palabra apóstol es el que ya no lo merece ni el piso, ¿verdad? Exclusivamente con Jesús. De hecho, cuando nombran al sucesor de Judas, ¿se acuerdan qué fue lo que dijeron? ¿Cuál fue, digámoslo así, parte del lineamiento? Que haya, ¿qué? Visto a Cristo resucitado. O sea, que haya conocido físicamente al Cristo resucitado. Ajá. Ajá, es un requisito. Y ellos dijeron, bueno, tenemos dos, a Matías y no recuerdo ahorita el nombre del otro, pero este, y nombraron a uno, porque eran los únicos que cumplían con ese mandato, ajá, con ese requisito, mejor dicho. Entonces, entendemos que el fundamento, la principal piedra es Jesucristo, no Pedro. Ya saben quién dice eso, pero ¿quién más forma parte de ese fundamento? Apóstoles y profetas. Y es tan fácil de entender que, o sea, cuando hablamos de fundamento es como decir un cimiento, el cimiento de una casa. ¿Cuántas veces se tiende o se pone el cimiento en una casa? Una vez. Tú puedes de aquí, por ejemplo, hacia arriba, pero ya no pones otro cimiento. Es tan fácil entender eso. Ajá. Y entonces, ok, parte del cimiento están los apóstoles, los profetas, otros son los evangelistas. Es la labor de todos, aunque ciertamente como don de evangelismo, vuelvo a lo mismo, es una labor de todos, el llamado es para todos, pero hay algunos que tienen una gracia especial. Hay personas que tienen una gracia especial para compartir el evangelio. Dice a otros pastores y maestros. De hecho, algunos dicen que en lugar de 5 ministerios, en realidad son 4. ¿Por qué? Porque el ministerio es conjunto de pastor y maestro. Ujú. Entonces, no vamos a pensar más allá, simple y sencillamente lo mencionamos, ¿no? Entonces, queda claro, ¿no? Nosotros no creemos como iglesia local
en apóstoles y profetas, porque ya hay un cimiento, ya hay un fundamento, ¿no? Y, sí, claro. Por eso es por lo que también digo, si ya es algo, si existiera todavía revelación, entonces esta Biblia estaría incompleta, pero esto ya está cerrado, ajá, absolutamente. Ajá, ajá, exactamente. Por eso Apocalipsis es lo que dice, ¿no? No le añadan nada. Y qué, digámoslo así, qué casualidad que es el último libro de la Biblia donde dice también precisamente eso. También Proverbios viene, Deuteronomio viene, pero no es casualidad. O sea, por eso creemos eso. Por más que hoy nos bombardeen con que viene el apóstol con nuevas revelaciones, son cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Ujú. Cada miembro de la iglesia local tiene la responsabilidad también de sujetarse al liderazgo y a la disciplina de la iglesia. Y de hecho, si se acuerdan ustedes en la hoja del pacto compromiso de membresía de la iglesia, es parte de lo que ahí decía. Ajá, que nos comprometemos, por ejemplo, a fomentar la unidad dentro de la iglesia local, que si en un momento dado es necesario que que el liderazgo me discipline, yo estoy consciente acerca de eso. Vamos a ver qué dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 12. Versículo 13 también, por favor. Ujú. Esta exhortación la hace Pablo. Y número uno dice, reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Número uno, debemos entender, hay personas que tienen un trabajo en especial, un llamado en especial, pero ojo, no está diciendo que los idolatremos, porque ese es el otro extremo, ¿no? Una cosa es reconocer lo que ellos hacen, otra cosa es casi, casi que te tiendas al piso. No, pues imagínate qué trabajo les llevó nada más ir buscando tres, cuatro versículos bíblicos y a ver cómo fluyo en la unción. No, no, créanme que eso de que, pues es que voy a dejar que fluya el espíritu. No, no seas flojo, ponte a preparar y a estudiar para dar un alimento, sólido, ¿no? Pero fíjense cómo aquí Pablo está exhortando a los hermanos de Tesalónica. Dice, ustedes tienen que reconocer a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor, los están guiando, los están dirigiendo. Y además, que ellos les amonestan, o sea, reconozcan eso. Fíjense cómo el mandato es preciso. ¿Y qué dice el versículo 13? Que los tengan en mucha estima, ajá, y amor. Ojo, ese mandato no está diciendo que si ustedes ven que se equivoca, no le digan nada. No, se los he dicho yo aquí, incluso si ustedes ven alguna situación en mi persona, incluso en Marco, en los diáconos, ustedes tienen también la responsabilidad de amonestarnos, ujú, de amonestarnos. Entonces, mucha estima no significa idolatrarlos, significa apreciar precisamente el trabajo que ellos desarrollan dentro de la iglesia. Los ancianos o pastores deben ser respetados por la congregación debido al trabajo que hacen en el ministerio principalmente de qué? De dos cosas, el ministerio de enseñar la palabra de Dios y el ministerio de la oración. Recuerdan, incluso hace unos 2 años enseñé un poquito acerca de esto. La principal labor de los ancianos dentro de la iglesia tiene que ver con dos cosas: estudiar la palabra de Dios y orar.
Obviamente que no es exclusivamente lo que hacen. ¿Por qué? Porque es labor, ahí tenemos que hacer labor de visita, de visitar, de aconsejar, de muchas veces disciplinar. Les soy sincero, ese es un área que en lo personal no me gusta hacer, pero lo tenemos que hacer. Ajá. Ahora, eh, por lo tanto, o sea, una responsabilidad es, ok, aprecio el trabajo de los líderes, los tengo en estima, pero eso me lleva a entender que es responsabilidad de los miembros de cada iglesia local aportar para el sustento de los ancianos. Y ojo, lo que yo ahorita les acabo de decir no es, y no quiero que se me malentienda, ya sé la intención del pastor, ya caigo. No, hermanos, yo les voy a decir porque finalmente esto está en la Biblia y por eso lo quiero mencionar. Es más, si ustedes recuerdan, incluso cuando enseñamos un pasaje en Primera de Timoteo, yo no lo quise enseñar. De hecho, en aquella ocasión que estudiamos específicamente ese pasaje, no recuerdo si fue Marco o Braulio quienes enseñaron. A mí, la verdad, no quiero tocar este punto. Hoy lo voy a mencionar y hoy quiero llevarlos a la palabra de Dios, pero no quiero que se me malentienda decir, es que ya sé para dónde va. Porque finalmente yo les voy a decir algo. Yo tengo un trabajo que me ayuda a sostener a mi familia. Ujú. Pero vamos, quiero llevarlos precisamente a primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien, o sea, que están haciendo bien su trabajo, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero quiero que reflexionemos un poquito. Fíjense, número uno dice, los ancianos que gobiernan bien, que ejecutan bien su trabajo, es una labor de gobierno. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, aquí la palabra en el idioma original de honor es una palabra en griego que significa un valor, incluso dinero pagado? Y vuelvo a repetir, no, créanme, yo no estoy diciendo esto. Es que, ¿saben qué? Bueno, creo yo que todos saben que a mí me da un salario la iglesia, ¿cierto? Todos saben. Ajá. Con esto yo no estoy diciendo, o que alguien lo entienda, es que está pidiendo un aumento de salario el pastor. No, no, porque incluso ni siquiera yo fijo la cantidad, yo no lo he fijado. Hay un momento dado y yo le doy gracias a Dios que los que administran el dinero, cuando ellos consideran que, bueno, sabe que le vamos a aumentar tanta cantidad, gracias. Ujú. Pero yo lo que estoy mencionando es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, y escuchen esto, es que predicar y enseñar es un trabajo, y es un trabajo que demanda mucho tiempo, créanme. Y dice, pues la escritura, ¿dónde está esto fundamentado? Lo que está escribiendo Pablo a Timoteo en esta carta pastoral, en la escritura, porque dice, no pondrás bozal al buey que trilla. En otras palabras, cuando iban arando, dice, o sea, no le tapes el, los hijos ni al pastor, ¿verdad? Pero, o sea, él tiene derecho a comer lo que en ese momento.
Eso es lo que está diciendo. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y esto exactamente encaja con lo que dijo Jesús cuando envió a los discípulos, Lucas, donde dice que los envió de dos en dos. ¿Y qué fue lo que les dijo? No lleven alforja, no lleven bolsa, no lleven. Y, ajá, ustedes encárguense de predicar. Ujú. ¿Por qué? Porque es una labor, es un llamado y todo. Pero aquí Pablo está diciendo, si hacen bien su trabajo en predicar y enseñar, el obrero es digno de su salario. Voy a otra cita. Primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 11. Ujú. Vamos a leer desde el 3 porque es para entender un poquito. Pablo aquí está defendiendo su apostolado. Es que muchos falsos apóstoles se habían metido a la iglesia en Corinto y le estaban moviendo el tapete a varios de la iglesia. Entonces Pablo tiene que escribir esta carta precisamente parte de ese propósito. Dice el versículo 3: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Sí, sí tiene derecho. Número 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro. O sea, ¿acaso no tenemos derecho a casarnos, a tener una compañera de vida? Sí. 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Fíjense, Pablo está diciendo, o solo Bernabé y yo. Ahora, ojo, aquí Pablo, y por eso lo quise leer desde aquí, pero acuérdense que Pablo sí trabajaba. ¿Se acuerda cuál era el oficio? Hacía tiendas. Ajá. Siguiente, versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y son preguntas bastante, que tienen una respuesta bastante lógica, bastante obvia, ¿sí o no? Versículo 8. Digo esto solo como hombre. No dice esto también la ley. Y fíjense, aquí es donde Pablo lo va a fundamentar en la ley. Dice el versículo 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y obviamente la respuesta es más que obvia. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir ¿qué? El fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Pero fíjense, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que ¿qué? Que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Es que desde ese entonces había pseudoapóstoles que se aprovechaban de esto. Dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir. Y vean ese Pablo extraordinario lo que escribe, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo está diciendo, yo tengo derecho, pero ¿saben qué? No voy a abusar de ese derecho. No voy a abusar. Y entonces vemos a Pablo que trabajando en ocasiones para sostener incluso sus necesidades básicas.
Aunque ciertamente, y cuando nosotros leemos Filipenses, de pronto ahí hay una parte en la que pareciera que Pablo casi está diciendo, algunos de ustedes me abandonaron hasta económicamente y solo algunos me sostuvieron. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 4 al final dice, en todo he sido entrenado. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, es que dice, es que sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Es que Pablo no vivió exclusivamente en la abundancia, ni vivió exclusivamente en la escasez. Y Pablo dice, en todo y por todo estoy entrenado por Dios. Ujú. Así como para tener abundancia, como para tener necesidad. Y eso, ojalá y lo entendamos nosotros como pastores y ancianos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y por eso quise leer esto, Pablo está diciendo, tenemos derecho, sí, pero que esto no sea un abuso. Porque hoy tristemente, esto se remarca para qué. Tienen que dar, tienen que sembrar, traigan sus carros, traigan esto, traigan aquello, traigan... No, 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 espérate. Pablo está diciendo, no abusen de eso. Total, incluso si no tienes para lo básico, vete a trabajar. Y créanme que yo conozco pastores de iglesias pequeñas y que han sido fieles ahí en sus iglesias pequeñas, que de pronto venden una cosa, venden otra, trabajan en esto, trabajan en aquello. Si no es vergüenza trabajar y ser ministro del evangelio. Al contrario. Ahora, eh, por supuesto que si la congregación no puede sostener económicamente a los ancianos, a los pastores de la iglesia, nosotros debemos de poner el ejemplo de trabajar. Debemos de poner ese ejemplo de trabajar. De hecho, quisiera que vayamos precisamente a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 9. Me encanta todo esto que escribe Pablo, porque fíjense lo que dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. ¿Qué es una palabra lisonjera? Como hacer la barba, ajá, como para ganar el favor de alguien, eso es. Ajá, sí. Entonces Pablo está diciendo, no, yo no estoy tratando de quedar bien con la gente, yo no estoy tratando de hacerles la barba. Dice, ni estoy encubriendo avaricia. O sea, yo no, o sea, esa no es mi finalidad. Versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Otra vez es algo similar a lo que escribió en Corintios. Y luego dice el versículo 7, antes fuimos tiernos entre ustedes como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos, porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el evangelio de Dios. ¿Qué es lo que está escribiendo Pablo? Les amamos, pero no queremos ser una carga para ustedes. Y se he trabajado de día y de noche. Y a veces hay que trabajar de día y de noche. Bueno, creo que en este periodo justamente no sería lo que dice como la justamente cuando viene confiando, no dice tanto en la victoria que es el detalle de lo que dice, el diezmar. El diezmar. ¿Para qué? Para que estuvieran manteniendo la iglesia, y todo lo que yo pueda decir, a la tribu de Leví. Más o menos se me asemeja lo mismo, pero ahora en el Nuevo Testamento tenemos palabras diferentes. Exactamente. El principio, o sea, el principio es el mismo. Ujú. Hay unos que trabajan en la obra, hay que sustentarles. Allá era
era, era obligatorio para el pueblo de Israel dar un diezmo para sostenerlos. En la era de la iglesia es diferente, aunque el principio es el mismo. Que alguien trabaja en la obra del Señor, ok, sosténganlo, susténtenlo. Ajá. Pero si no hay para que sustente, él trabaje. Ujú. Ahora, tristemente, y con esto voy a ir cerrando, tristemente ha habido abusos, tanto espirituales como en exigir cierto nivel de vida de los pastores. ¿Sí o no? Se enriquecen, tristemente. Y obviamente hay una cantidad de ejemplos que podríamos nosotros citar, porque ya cuando se llega a la exigencia de dar, ese es un problema. Ujú. Ese es un problema muy grande. Cuando ya, recuerdan, por ejemplo, en el caso de nosotros entendemos que el diezmo no sigue vigente. O sea, es parte de lo que nosotros hemos entendido desde hace algún tiempo, ¿no? El principio de la escritura desde el Antiguo Testamento es dar de corazón y voluntariamente. Lo vemos tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Ahora, hay muchas razones por las cuales nosotros podemos sustentar porque no creemos en el diezmo que siga vigente. Ajá. Cuando alguien dice, no, es que el diezmo sí es bíblico, estamos de acuerdo, el diezmo es bíblico. Lo único que nosotros decimos es que no está vigente. Eso es diferente. Ajá. Ahora, tristemente han habido abusos. ¿Abusos como qué? Ahorita Julio citaba pues lo que dice Malaquías 4, ¿no? Casi siempre con eso, casi nos extorsionaban, ¿no? O se extorsiona. Maldito soy con maldición. Y tú te quedas así como que, ay, caray. Pues si Cristo rompió toda nuestra maldición. Pero bueno, tristemente han habido abusos espirituales y así también como abusos para que el pastor viva de cierta, o sea, tenga un cierto nivel de vida. Hay lugares, hay iglesias donde al pastor se le tienen que pagar hasta vacaciones en determinados lugares. Tiene que viajar hasta en primera clase. ¿Sí? Créanme que a veces cuando uno piensa que ya no se va a enterar uno de otras cosas, uno dice, híjole, yo recuerdo muy bien, hace años, siempre ha existido eso dentro de la iglesia, tristemente, pero uno dice, yo creo que ya vimos lo peor. No, a veces uno dice, no, no puede ser, o sea, ¿cómo es posible? Créanme que por ahí de los noventas, cuando se empezó ya, a finales de los noventas, cuando empezó ya en realidad la farándula cristiana. O sea, yo recuerdo muy bien cómo si tú querías invitar a un predicador y sobre todo a un cantante, ellos te mandaban, y en ese entonces pues no existía correo electrónico, no existía, o sea, la única manera es de que tú podías conseguir un teléfono, llamabas a la oficina y ellos te mandaban incluso a veces por fax, y algunos ya ni siquiera saben qué es eso, pero por fax te mandaban todo lo que ellos le llamaban el rider, o sea, todos los requisitos. Y los requisitos de algunos de ellos eran ciertamente justos, como que, ok, yo estoy en otra ciudad, lo justo es de que tú me pagues pues, el transporte para que yo llegue ahí y que alguien me reciba, ¿no? Porque pues guiado por el Espíritu Santo no voy a llegar en automático a tu iglesia, ¿no? Entonces, ok, eso es justo, sí, pero tristemente empezaron a qué, solo que sabes que yo viajo en avión y en primera clase. Empezaron entonces a que me tiene que recibir alguien, pero en limusina, o por lo menos en un carro que sea nuevo prácticamente. Empezaron a pedir desde bebidas exclusivas, o sea, no era una agüita de limón, o sea, no, eran bebidas hasta de ciertas marcas, hotel 5 estrellas o de gran turismo, o sea, empezó todo eso, se empezó a dar.
incluso pues al grado de que de pronto, aparte de esas exigencias, incluso si eran cantantes, de pronto ellos te pedían, incluso como los artistas del mundo, una pausa a medio concierto donde a ellos les diera tiempo irse a dar una enjuagada, un baño rápido y seguir con lo del concierto. Todo eso se da en los conciertos cristianos, o sea, no estoy diciendo de todos, pero muchos de ellos lo hacen. Muchos de ellos te piden ofrendas ya, ¿sabe qué? Por lo menos es una ofrenda garantizada de tantos dólares, o sea, y no creas que es una ofrendita, ¿eh? O sea, incluso recuerdo de un predicador que dijo así, ok, cada noche es tanto, ojo, si yo tengo que orar e imponer las manos, sube la cuota. Tú te quedas así como que, ¿eh? Sí, exactamente, se convirtió en eso, mercaderes de la fe. Cuando tú dices, ¿cómo viajaba Jesús hacia la ciudad? Con sus guarachitos. Ahora, no estoy diciendo que los ministros o que ustedes me vean siempre con guaraches, ¿verdad? O sea, y voy a... No, pero simple y sencillamente se empezó a exceder lo que... O sea, ¿cuál es lo justo cuando invitamos a alguien que venga a predicar? Le podemos dar una ofrenda, claro que sí, pero no de plano de decir, o que nos exija cierta cantidad de, no, pues espérate, si no eres qué, un burrito, ¿verdad? Yo ni a burrito llego. Y recuerdo en una ocasión, y creo que lo he contado, recuerdo en una ocasión, ya hace algún tiempo, me llaman por teléfono y me dicen, ¿usted es el pastor Eric Charola? Le digo, sí, un servidor. Hermano, es que lo queremos invitar para nuestro evento, que no sé qué tanto. Ok. Y me dicen, ¿cuánto cobra? Y yo, la verdad, por dentro dije, pues si no soy una prostituta, ¿cómo que cuánto cobro? Pero ¿saben por qué hacen ese tipo de preguntas? Porque muchos lo hacen. Y yo le dije, hermano, gracias por acordarse de mí. Pero le voy a decir algo, si de ustedes nace darme una ofrenda, ¿ok? Pero tristemente es que pues, son los abusos, ¿no? Son los abusos. Y ojo, ¿qué es lo que muchos hacen? Van, predican, profetizan y profetizan. Es que Dios te va a bendecir. O sea, nada más usan palabras para adular a la gente. Y entonces, pues me profetizó, pues órale, una ofrenda bien abundante, pues. Y el predicador, pues feliz, ¿no? Feliz. Sí, sí. Tienes que caerte para que Dios te conteste. Y yo recuerdo porque en alguna ocasión me invitaron a una iglesia más o menos grande y ha sido la ofrenda más generosa que a mí en lo particular me han dado, yendo a predicar la palabra de Dios. Pero yo recuerdo que ese día estaba, Señor, gracias porque pones en el corazón de esta gente el ofrendar, pero yo quiero tener la misma actitud, el mismo deseo por predicar como al inicio. Yo recordaba mis inicios porque yo predicaba delante de dos, tres personas. Y yo digo, Señor, que mi deseo sea exactamente el mismo de predicar el Evangelio, aunque no me den ofrenda. O sea, yo recuerdo muy bien, yo estaba todo nervioso y todo emocionado y voy a predicar delante de dos o tres. Que igual si me tocaba predicar delante de más personas, ¿no? O sea, pero tristemente los abusos han abundado. Ahora, termino con esto. Aunque hay abusos, hermanos, no quita nuestra responsabilidad de sostener en la medida de lo posible a los ancianos y pastores de la iglesia. Eso lo debemos de entender. Ujú.
Quisiera que oráramos. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, oh Dios, porque tú sigues edificando cada día a tu iglesia. Y nosotros como iglesia local reconocemos, oh Dios, que tú has sido fiel con nosotros. Nos cuidas, nos guías, porque tú has puesto líderes, Señor, dentro de la iglesia. Tú seguirás levantando personas, oh Dios, que tú has puesto dones, Señor, que van a edificar a la iglesia. Hemos entendido muy claramente que aquí la principal piedra es Jesucristo, que nosotros solamente edificamos sobre lo que han hecho los apóstoles y profetas, que solamente nuestra labor es edificarnos, Señor. A uno nos has llamado para cierto trabajo. Permítenos ser hallados fieles y permítenos, oh Dios, a cada uno de nosotros hacer todo para tu honra y para tu gloria. Aquí el único importante es Jesucristo. Aquí el único, oh Dios, por el cual, oh Dios, vale la pena morir, no es en nombre de una iglesia, de un ministerio, de un pastor. Aquí, oh Dios, solamente se trata de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a cada uno, oh Dios, ver a nuestros demás hermanos, oh Dios, la manera en cómo nos edificamos mutuamente. Cómo, oh Dios, nos bendecimos unos a otros. Cómo sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Que oremos unos por otros, Señor. Que cuando veamos que alguien se está deslizando, que tal vez se está debilitando en su fe, podamos llevar una palabra de ánimo. Gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y eres paciente con nosotros. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga y no se les olvide nuestra ofrenda para la construcción, por favor. La carrera comencé cuando a Cristo confesé.